Buenos días, amigas, amigos. Este es Omar Flores, transmitiendo de Melbourne, Victoria, Australia. El comentario de hoy está basado en el relato de nuestro Señor Jesús sobre la parábola de el Lázaro y el rico, escrita en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. No voy a comentar mucho acerca de la parábola misma, ustedes pueden chequearlo. Es básicamente, en pocas palabras, en resumen, ese relato de un hombre demasiado opulente, dedicado a una vida de placer y de indulgencia a sí mismo, mientras que en la puerta de su mansión vivía un Lázaro, un hombre muy pobre, que siempre tenía heridas en el cuerpo y moría de hambre y sufría de hambre y sed y necesidad. Y este hombre, el rico, jamás se preocupó de él, no le prestó atención, a pesar de tenerlo cerca, al pie, saliendo de su mansión. Lo ignoró obviamente como un animal. Cuando ambos mueren, Lázaro va al reino de Dios y el rico va al infierno, inmediatamente después de su muerte. Y desde ahí le suplica ayuda a Abraham, que lo ve en este relato, pues es un relato ficticio, ¿no? Que tiene, no es literal, esto no necesariamente tiene que haber ocurrido así, pero es un relato hecho por Jesús para transmitir ciertas ideas importantes y reales, no ficticias. La historia es ficticia, pero basada en relatos reales, perdón. Y una de estas es de que el castigo, al contrario de lo que se creía en aquella época, que era el final de los tiempos, y así como creen muchos cristianos ahora que nadie va al infierno, que las almas están durmiendo o bailando y que solamente en el día de la resurrección y el gran juicio van a dar cuenta de sus actos como si esto fuera un circo. Jesús no es así. Jesús dice que el pago es inmediato. Y bueno, ve que es imposible alterar su condena. Y le pide a Abraham que envíe a alguien de los muertos a sus hermanos que están vivos, porque era en este tiempo, no en el final de los tiempos en que todo el mundo está muerto y resucitado. Y termina la historia con Abraham cuando le dice, mira, ahí tienen el Torah y los profetas para conocer la voluntad de Dios. Y aún así alguien se levantase de los muertos, no le creerán, porque la actitud de estos hombres era de duro corazón. ¿Qué nos quiso enseñar Jesús en esta historia? Bueno, hay 5 puntos principales. Uno es la opulencia, segundo es la indiferencia del rico, tercero es nuestra responsabilidad personal delante de Dios y la respuesta que tenemos que darle después de la muerte. La cuarta es la necesidad de arrepentirnos y llegar a conocer a Dios en esta vida. Y la quinta es conocer a Yahvé, al Dios Todopoderoso, para poder conseguir el perdón de pecados. Vamos punto por punto. Número 1, la opulencia. Jesús nos enseña de que este hombre opulente. ¿Es malo ser opulente? Sí, es malo ser opulente. El lujo, la extravagancia, son pecaminosas en sí mismas, porque corrompen al ser humano, le ablandan el cuerpo, le ablandan el espíritu y lo convierten, endurece su corazón y su alma. Y es por eso que este hombre era corrupto, acostumbrado al placer, a la vida fácil, a simplemente el gozo. Seguramente que tenía el palacio lleno de sirvientes, porque le pesaba levantarse, agarrar una manzana o un pan para llevárselo a la boca. Y en este mundo hedonista, su corazón se endureció y se volvió indiferente al sufrimiento de otros. Vivía como en una burbuja de placer y de indulgencia personal, sin importarle el dolor de otras personas. ¿Por qué es pecado la opulencia? Porque ese exceso que no necesitamos y que nos hace daño cuando usamos de él es medios que le hace falta a gente de afuera que no tiene que comer y no tiene dónde dormir ni qué vestirse y están enfermos. Todo el dinero que nosotros tenemos, hermanos, es por la gracia de Dios. Porque la energía que tenemos, el trabajo que tenemos y la oportunidad de trabajar y no ser acosado por una calamidad
nos viene de Yahvé, nos viene de Dios. Por consiguiente, somos administradores de sus dones, no dueños de estos dones. Ninguno es dueño de su propia vida. Tú y yo no sabemos cuánto vamos a vivir, ni siquiera sabemos si mañana vamos a despertar vivos. De pronto amanecemos muertos. Y esto depende de Dios. Nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros miembros. Ahorita que estoy hablando, a lo mejor me caigo muerto en este segundo. Si es la voluntad de nuestro Padre Yahvé, así sea. Pero es la voluntad y la gracia de Dios que nos mantiene vivos. Y en este dinero que ganamos, tenemos que usar lo que necesitamos para vivir, nosotros, nuestra mujer, nuestro marido, nuestros hijos, mantener nuestra casa, pagar a la gente que trabaja para nosotros para producir más ganancia y tratar de no tener sirvientes o no tener muchos, aunque es una oportunidad de trabajo, pero no debe quitarnos nuestras obligaciones humanas, porque es parte de la vida que nos forma para ser fuertes y dignos delante de Dios. Si tenemos trabajadores que nos bañan, nos limpian los dientes, nos limpian la casa, nos cocinan, nos visten, nos convertimos en parias, en inútiles, en desagradables a Dios. Y este dinero extra que gastamos en nosotros mismos, en comer, en bailar, en hacer fiesta, en comprar un carro nuevo, en comprar otra casa y otra, deberíamos usarlo para atender a la gente que no tiene que comer, a la gente que no ha sido bendecida de la misma manera que nosotros. Incluso a la gente castigada por Dios, pero cuando Dios castiga, Dios es misericordioso y tiene a nosotros, sus hijos, que vamos a aliviar el dolor de estas personas. Y ese es un deber, hermanos. Y en esto fallaba el rico. Segundo, vamos a ver acá, la indiferencia, de la cual hablé, ese segundo punto. Él se volvió indiferente por llevar una vida de placer y de autoindulgencia, sin importarle el sufrimiento humano. De la misma manera que ahora gordos, bien vestidos, con aire acondicionado y con calefacción en Estados Unidos, en cualquier otro lugar del mundo, dicen, sí, que mueran los palestinos de Gaza, cuando esa gente duerme bajo la lluvia, duerme bajo el frío, están cocinándose durante el día con el calor y no tienen que comer, están enfermos y tienen a sus hijos tirados como perros. Y lo ven por televisión y se ríen de ellos y dicen, ve, los hacen hacer dieta. Esta crueldad de la gente que dice esto les proviene porque a ellos no les conviene ningún mal. A ellos no les ha sobrevivido jamás ningún mal, nunca han tenido hambre, nunca han tenido frío, nunca han dormido en la calle. Por lo consiguiente, para ellos es fácil hablar de otras personas. Pero eso indica una dureza de corazón, por la cual nos advirtió Jesús: el que no perdona, el que no tiene corazón como un niño, no entrará al reino de los cielos. El momento que tú te mueras, perro, burlón, estarás desnudo delante de Dios, no vestido de blanco. Todos vamos a estar desnudos como cuando Dios nos hizo. Dios no tiene miedo de vernos desnudos, es nuestro Padre Celestial. Así que tú, así como moriste, vas a aparecer delante de Dios en la plenitud de tu existencia humana. Joven, cuando hayas estado lo mejor posible, física y mentalmente parado delante de Dios, con tu cuerpo espiritual. Y Dios no te perdonará cuando estés llorando y suplicándole perdón, porque tú, con tu indiferencia y tu crueldad, condenaste a muerte a niños inocentes. Es abominable las cosas que escucho. Que estos judíos de Gaza, está bien que mueran sus niños porque ellos mataron niños. Escucha, cerdo. Esos niños no mataron a nadie. Lo hicieron compatriotas de ellos, pero ellos ni siquiera saben que son de Gaza o de árabes o nada. O sea, con eso estás justificando que si alguien mata a tu familia, tú ve y mátale también a su familia, se lo merece. Eso no es lenguaje de un hombre de Dios ni una mujer de Dios. Es lenguaje de demonios que tienes metido dentro de tu mente y de tu alma. Y te irás al infierno si piensas así. Por eso Jesús dijo: me dirán, Señor, pero en tu nombre bailé y canté y hablé en lenguas y dije profecías. Y Jesús te dirá: apártate de mí, hacedor del mal, apártate de mí, demonio, porque jamás hiciste la voluntad de mi Padre Celestial.
y te hincharán al lago de fuego afuera, donde van todos los pecadores no arrepentidos. ¿Y cómo te vas a arrepentir si crees esta mentira? Obviamente vas a morir sin arrepentirte, mi estimado. Y cuando veas que Dios te muestra que estaba cerrado, ya va a ser demasiado tarde. Solo le queda a tu familia orar por ti y sufrir tu castigo. Y ese segundo punto es la indiferencia que este rico desarrolló y murió en esa indiferencia. El tercer punto es el tiempo de contabilidad o el tiempo de que debemos dar cuentas, que es inmediato después de esta vida. No es en un futuro lejano, no es de aquí a 1000 años, no es que vamos a dormir una siesta antes del juicio, no es que vamos a estar volando por 3 años y medio, según dicen algunos evangélicos, ¿sí? En el arrebato, ¿verdad? Y vamos a estar, no sé, con alas, volando en el cielo, en las nubes, con cuerpo. Así, oh, yeah. No, señores, no, esas son fantasías, son mentiras, son fábulas. Estaremos dando cuenta a Dios apenas tú abandones este mundo. Y apenas tú abandones este mundo, Jesús nos dice que recibirás tu pago. Y ese pago será irreversible. Porque una vez que tú ya pasaste esta vida, el periodo de prueba y ese momento del juicio de dar cuentas, en la sala del juicio espiritual, obviamente, delante de nuestro Padre Celestial, es imposible alcanzar misericordia. Y Jesús no saldrá a defenderte. Jesús sale en la defensa de aquellos que han muerto en fidelidad a Dios, en fidelidad a Él, a Jesús. Tienes que haber creído en Dios, tienes que haber confiado en las enseñanzas de Jesús, y Jesús sí saldrá y pedirá al Padre por ti y serás absuelto. Pero siempre y cuando hayas muerto en fe y en obediencia, en sumisión a Dios. Pero si has muerto en estos errores, en estos pecados, pues Jesús no te va a reconocer, no va a salir en tu defensa, aunque tú hayas repetido a tu vida, soy salvo, soy salvo. Y dice, no lleva, y dice, todavía no, y en el futuro va a pasar, y toda esa verborrea de las cuales se llenan ustedes la cabeza, eso no es así, mis estimados. Van a sufrir en el infierno, y no va a haber nadie que pueda cambiar eso. Como este hombre le suplicó a Abraham, por favor, mitiga mi dolor. Manda a Lázaro con un poco de agua para poner en mi boca porque estoy ardiendo en este fuego. Obviamente es un fuego espiritual, simbólico, porque si alguien está verdaderamente quemándose no va a sostener ningún diálogo con nadie, estaría gritando fuera de sí. Pero Jesús nos hace saber de que es un lugar de sufrimiento y un lugar del cual, como dijo en otras partes, no saldrás hasta no pagar el último centavo de tu maldad. Y no habrá nadie, ni indulgencia papal, ni plenaria, ni oraciones de yo pecador que hiciste una vez en tu vida hace miles de años atrás. Nada te va a salvar. Una vez que estás condenado, nadie te saca de ahí, solo la misericordia, el perdón del Padre Celestial. El tercer punto que se aprende de esta historia es de que nosotros debemos responder en esta vida. Cuando el rico le dice a Abraham, manda a Lázaro para que se sosiegue en mi dolor, y le dice, no se puede, no podemos cruzar de este lado allá ni allá para acá. Además, tú estás recibiendo lo que te mereces y ahora Lázaro está recibiendo lo que él ganó. Y se asume que Lázaro murió con fe y arrepentimiento a pesar de todo, y ahora Dios consolaba a él de los sufrimientos injustos que había sufrido en esta vida. Entonces el rico le dice, entonces, padre Abraham, envía a alguien a mi casa porque tengo hermanos ahí para que conozcan de que este es un lugar de sufrimiento y no vengan acá. Este hombre todavía sentía amor por sus parientes, y lo tienen todas las personas que están en el infierno. No es como dicen de que se polarizan y que odian a todo el mundo y maldicen a Dios. Todo. Habrá gente que hace eso, sí, los más, cerdos. Y van a estar ahí por miles de años, mientras sigan así. Y hasta que no cambien, ahí van a seguir ardiendo eternamente, porque crean más pecado para sí mismos. Pero este hombre, parte de su sufrimiento era el saber que tenía hermanos que no conocían de Dios y que iban a llegar a ese mismo lugar, y porque los amaba, sufría. Y eso añadía a su sufrimiento.
¿Y qué le dijo Abraham? No, ahí tienen todo lo que necesitan. Y si tienen el corazón duro para no escuchar la voz de Dios en la tierra, sea por, bueno, mencionan los profetas, obviamente está implicado también el Torah, el Nuevo Testamento, porque esa es una parábola pues simbólica. Obviamente está incluida la conciencia, la razón para conocer a Dios, como habla Pablo en el capítulo 1 de Romanos, en el capítulo 2 de Romanos también, donde todo lo invisible es testimonio de la existencia de Dios Todopoderoso y que todos tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Y si estos hermanos de rico obviamente vivían una vida similar a él, no iban a escuchar a nadie, porque no estaban interesados en escuchar a nadie. Y iban a terminar en el mismo lugar, en este infierno donde estaba este hombre ahora. Y por último, lo que no hay que olvidar es de que Jesús en todo momento, jamás Él se pone como la solución al problema. Nuestro Señor Jesucristo, amado Jesús, el Hijo de Dios, nos previene de este peligro de vivir una vida opulenta y una vida indiferente y una vida llena de pecado, porque ese hombre tenía muchos otros pecados más que están implícitos. Seguramente comía como un cerdo, se emborrachaba todos los días, tenía un montón de mujeres y abusaba de mucha gente como si fueran animales. Seguramente tenía esclavos y cantidad de pecados más. Pero jamás Jesús dice, crean en mí y yo los saco de este hueco, de este problema. Pues no se trata, señores, de simplemente rituales o de apariencias para agradar a Dios. Él nos previno, no hagan tal cosa, no sean como el rico, porque terminarán en el infierno y no podrán salir de ahí. ¿Y a qué se refería? A vivir de lo contrario a Él. ¿Y cómo? En las enseñanzas de nuestro Padre Celestial, en las enseñanzas de Yahvé Dios, el Padre Jesús y nuestro Padre Espiritual. Por consiguiente, es importante conocer a Dios, mis amigos, conocer su voluntad y no confiar de que porque una vez dimos una oración de entrega a Jesús vamos a salvarnos. Eso no es así. El Dios del universo, al cual Jesús, nos dice Pablo, estará sujeto, toda la humanidad estará sujeta a Jesús y Jesús mismo se sujetará al Padre por toda la eternidad. Este Dios todopoderoso, Yahvé de los cielos, Jehová, si lo quieres llamar de esa manera, Adonai, Hashem, Él tiene el poder de perdonar pecados y el poder de salvar tu vida y evitar que termines en ese lugar de sufrimiento. Esa es la gran lección de nuestro Señor Jesús en esta parábola. Y pues es tiempo, hermanos, que pensemos cómo estamos viviendo nuestras vidas y reflexionemos en eso y nos volvamos a Dios pidiéndole perdón y sometiendo nuestras vidas a la voluntad de Yahvé y siguiendo las enseñanzas de Jesús, que son la voluntad de Yahvé expresa en acción. Dios le bendiga, estimados amigos y hermanos, y nos espero verlos el próximo sábado, Dios mediante. Antes de terminar, les pido por favor de que oren por este barco español que está escoltando las donaciones de comida y medicinas a Gaza, que los guarde, porque los españoles no tienen nada que ver en esta guerra y lo están haciendo por su propia voluntad y porque son humanos. De todas las naciones de la tierra, mis estimados, de todas, y lo digo así como peruano y como hispano, nosotros, los hispanos, tenemos el mayor grado de humanidad posible, más que los ingleses, más que los australianos, más que los alemanes, más que los judíos, más que los árabes, más que los chinos, los japoneses, los rusos y toda la tierra, más que los portugueses, más que los griegos, nosotros, los descendientes de Castilla y Aragón, nosotros, en América Latina y en la península bendita de España. Y por eso estamos yendo allí y esa gente no va a llevar muerte, va a llevar vida. Oremos para que nuestro Padre Celestial los ayude, los cuide, cumplan su misión y retornen a sus hogares, porque todos tienen esposas e hijos y maridos y pequeños que los esperan. Dios le bendiga, hermanos, y espero verlos el próximo sábado. Amén.